Benjamín Manzano. Speaker profesional en temas de factor humano en empresa, liderazgo, educación, familia, sexualidad humana y transformación social. Ha participado como consultor en empresas, sector educativo y sociedad civil. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos. Más de 18 años de experiencia lo avalan como coach ejecutivo, speaker nacional en congresos y conferencias, formador de padres de familia, adolescentes y jóvenes. Démosle al maestro una calurosa bienvenida para que inicie con su taller. Muchas gracias, maestro. Gracias. Solo por un momento, aunque quisiera que fuera toda la charla, me voy a quitar el cubrebocas para que vean mi rostro, porque el cubrebocas no deja que vean mi rostro. Este soy yo, ¿ok? Bueno, yo soy padre de familia, tengo 6 hijos, 5 niñas y un niño. Fui profesor de educación secundaria, bachillerato, también di clases en universidad y en maestría. Entonces, al igual que ustedes, pues tengo la doble vocación. Por un lado, soy padre de familia, sin merecerlo, pero me tocó. Y disfruto plenamente cada uno de mis hijos en su identidad y su personalidad. Y también tengo la dicha, como varios de ustedes, de la magia de esa vocación loca, porque no tiene otra explicación, de ser docente, de ser maestro, ¿no? Entonces, quisiera que bajo esa premisa doble, este taller nos ayude a despertar, a ver cómo vamos a retomar la educación, que nos implica a ambas partes un gran reto, a los padres, a los profesores, y tenemos un invitado especial. ¿Cómo te llamas? Graciela. Graciela es un invitado especial porque es un niño. Vamos a darle un aplauso a Graciel. Bienvenido, Graciel. El protagonista, el centro de la comunidad educativa es Graciel. Y a veces se nos olvida. O a veces es tan terrible la demanda de las cosas que están sucediendo que se nos pueden olvidar. Hoy vamos a hablar de eso. La conferencia, taller, se llama ¿Estás en mute? Enciende el micrófono. ¿Cuántas veces nos pasó que estábamos en mute y empezamos a echar el rollo y ya que te decían, no se oye? Entonces ya, ay, perdón, y ya prendías el micrófono, ¿verdad? Le puse así a esta conferencia, taller, porque necesitamos encender el micrófono y ponernos de acuerdo, papás y maestros, sobre cómo recuperamos la educación de estas generaciones y ponemos al centro de la política educativa, al centro de las decisiones gubernamentales, al centro de las prioridades de la familia, al centro de las prioridades de un profesor, a los niños. Los niños al centro. Los niños al centro, ¿sí? Muy bien, ¿me pueden ayudar a pasar las diapositivas? Tengo un blog, por ahí si alguien lo quiere leer y fumar, o se le va el sueño y quiere dormir, puede leer mi blog. Lo empecé a escribir cuando inició la pandemia, más o menos entre abril y mayo del 20. El blog se llama Vivir desde el Corazón. Ponen en Google Vivir desde el Corazón Benjamín Manzano y va a aparecer el blog. Y en ese blog escribí artículos y escribí una serie de poemas que se llama Poesía en tiempos de coronavirus. Entonces, dediqué un poema a la escuela. ¿Quién de aquí es profesor o profesora? Que levante su mano. Muy bien. Normalista, súper bien. Te lo voy a pedir al profesor que está acá atrás. ¿Si alcanzas a ver la pantalla? No. ¿Sí? ¿Nos puedes ayudar a leer el poema para que no sea yo? Hecho, vente.
La escuela en pandemia. Una sensación vacía de ciclo escolar incompleto, jornadas de pantallas pobres que rescatan algunos aprendizajes, ojos rojos de maestros desvelados que dan clases mientras crían hijos, madres que corren entre quehaceres, evidencias y tareas. No habrá birretes, escoltas ni actos académicos. La austeridad del coronavirus olvidó agradecer a los maestros, al esfuerzo de dar clases ante una cámara, sin las preguntas y sonrisas, solo rostros congelados y ojitos fijos. Sin darnos cuenta, los que más pierden son los niños, aquellos para los que las escuelas eran un lugar seguro, para los sedientos de una mirada, de aprobación o un guiño. ¿Y qué decir de los que ya nunca volverán a ver a sus amigos? Son demasiados duelos en tan poco tiempo, sus corazones tiernos tan envejecido. Sí, es verdad, les tocó vivir y han aprendido, pero ¿quién enjuagará sus lágrimas, esas que no nacieron? Ella, la maestra, también extraña a sus otros hijos, extraña al barullo, los gritos y las risas. Todos queremos volver, aunque sea poquito. Queremos una escuela de manos, de ojos llenos de cariño. Las escuelas no son solo los patios, aulas y libros. La escuela son los niños, maestros y el encuentro. Son las experiencias que se impregnan en la memoria, algo mucho más fuerte que los recuerdos. Muchas gracias. Un aplauso. Es muy buen lector. Bárbaro. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, este es un sentir. Y yo creo que más de alguno de los que está aquí como papá, como profesor, como docente en formación, no me dejará mentir que es una realidad. Nos robaron la oportunidad del encuentro. El ser humano no es una soledad. El ser humano es un encuentro. Es una realidad que se toca. Es una realidad que se siente. Y el ser humano aprende por experiencia. La experiencia del viento. La experiencia de la tierra bajo las plantas de los pies. La experiencia de la sonrisa que dice muchas cosas. Y cómo nos implicó a maestros y a papás la lucha de hacer algo, porque llegó este virus y no nos preguntó. Yo te conozco, ¿verdad? ¿No? Muy bien, pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a hablar de números, de datos, pero teniendo la conciencia de que detrás de esos números hay historias de vida, hay personas. Fíjense, cuando arrancó el ciclo escolar 2021, 5.2 millones de personas no se inscribieron a este ciclo escolar. Eso es una tragedia. Son ciclos rotos. Vamos a tardar muchísimo en recuperar a esas personas, porque los que conocen de las estadísticas de abandono escolar, recuperar a un niño que dejó la escuela es una tarea titánica. Muchos nunca más vuelven. Esos 5.2 millones de personas, el 44% según el INEGI, no fue a la escuela y no se inscribió por causas del COVID. Y el resto, que es el 56%, por falta de recursos económicos. La desigualdad, la pobreza. Y los que no se inscribieron por COVID, el 26%, 26.6% dijo, las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Levante la mano quien está de acuerdo con esa premisa. Las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Levante la mano el que piense igual. Muy bien, bájenla. Es verdad. Pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Es lo que hay. Entonces muchos dijeron, no, pues mejor no. A ver, hay una premisa en la ética que dice, de los bienes el mayor, de los males el menor. Esto
es el mal menor. No es el bien mayor. El bien mayor pues son las clases como deben de ser. Pero podemos privar a los niños de una historia. Bueno, otro porcentaje que es el 25.3, porque algunos de sus papás o tutores se quedaron sin trabajo. ¿Alguien de aquí perdió su trabajo en la primera etapa del coronavirus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense una familia que a consecuencia de una pandemia pierde los recursos de subsistencia. Educación es un derecho prioritario, pero comer lo es más. Pero tener salud lo es más. En la empresa en la que yo colaboro, tuvimos el recorte de la nómina del personal, 150 colaboradores. Logramos recuperar 6 meses después a 80. La gente colaboró con una parte de su sueldo y como empresa nos comprometimos y un año después, o sea, a enero del 2021, a la gente que estaba en la empresa que había donado parte de su sueldo para sacar a la empresa, se le regresó íntegramente lo que había prestado a la compañía. ¿Cuántas empresas creen que hicieron eso? La mayoría dijo, así se está mejor. Y eso es terrible. Con menos empleados haciendo la misma chamba. Y las familias estresadas con problemas de recursos. El 21% porque no tenían en su casa una computadora, un celular o wifi. Y así puedo seguir. Así puedo seguir. Esto, si se analiza en la historia de la humanidad, es muy similar a lo que pasó cuando hubo guerras mundiales. El nivel de impacto que ha tenido en nuestra sociedad es muy similar al impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial en el sector educativo. Pasamos a la siguiente. Fíjense, ¿cuántos tomaron clases con qué tipo de instrumento? En educación primaria, donde está la población más alta de los estudiantes, el 72% tomó clases en un celular como este, o quizá con menos memoria RAM. Y de ese 70%, el 80% tenía que compartir el celular con un hermano. Piénsenlo. El 70% de los niños de la primaria tomaron clases en un celular y tenían que compartirle el celular a su hermanito. Como dicen por ahí, no manches. No manches. Y los profesores, igual. El sistema no tenía los recursos y muchos maestros, por amor a sus alumnos, se la rajaron. Hicieron sus planeaciones y las mandaban por WhatsApp. Y daban clases por WhatsApp. Números, historias de vida. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó con los maestros? Quiero que vean este video, por favor. Está hermoso. Como un gran gesto de solidaridad, un grupo de alumnos consoló a su maestro, a quien notaron triste por los múltiples problemas técnicos que tuvo durante la clase. Al término de la sesión, el profesor le preguntó a sus alumnos si tenían alguna sugerencia o reclamo. Sin embargo, para su sorpresa, los estudiantes, lejos de reprocharle algo, le brindaron apoyo emocional y le ofrecieron su ayuda para facilitar sus clases virtuales. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, algún reclamo? Todos se aceptan.
Pues nada más decirle que no se angustie, no se preocupe. Nosotros aquí le apoyamos, como dice, nos manda el link o lo que sea y nosotros le ayudamos para ponerlo. Muchas gracias. En las imágenes se puede apreciar cómo el rostro del profesor cambia de tristeza y angustia por una enorme sonrisa. El hecho sucedió en el estado de Quintana Roo y de inmediato el video se viralizó en redes sociales. Gracias, doctor, por su explicación. Gracias, Buen día. muy amables, muy buenos Me días. gusta su clase. Bien. Bueno. Pues a este profesor le fue bien. A este profesor le fue bien. Porque a otros profesores les fue muy mal. Muchos profesores tenían que dar o dan clases con pantallas apagadas. Muchos profesores no reciben el apoyo de las familias. Voy a dar un taller o una conferencia en la tarde que habla sobre la empatía. Y un elemento importantísimo en la empatía es el rostro. El rostro es un lenguaje. El rostro dice muchísimas más cosas que las palabras. Es una grosería, es un abandono que un profesor esté dando clases con pantallas negras. Es una tristeza. Le están privando de los ojitos de los niños, del contacto, de la mirada. Aunque sea con cubrebocas, que se le vean los ojitos, ¿no? Muchos profesores tuvieron que poner un internet más potente en sus casas porque ¿saben qué? La mayoría son papás y también tienen chamacos. Y se les caía la clase porque estaban todos trepados al internet. Es más, hubo héroes sociales que pusieron en sus cocheras computadoras e internet para niños y para maestros. Eso es la humanidad. La humanidad es encuentro, es solidaridad. Este maestro, los alumnos lo vieron cómo sufría y lejos de bulearlo como suelen hacer, le dieron apoyo. El maestro se le arrasan los ojos de lágrimas. Ojalá todos los que son profes tengan alumnos así. Pero ¿saben qué? La educación se mama. Ahorita vamos a hablar de eso. Esos niños reflejan a sus padres. Y hay padres muy ingratos y muy agresivos. También hay profes, hay por ahí varios testimonios, ¿no? Del profe que se las mentó y bueno. No vamos a hablar de eso, a eso yo no vine. No me gusta a mí andar nomás picando lo feo. La siguiente. ¿Qué implicó a los maestros la pandemia? Bueno, buscar nuevas formas para aprender. Implicó que la pandemia hizo evidente la desigualdad, la pirámide poblacional, la base, el 60% de los pobres, ¿qué limitaciones tuvo para estudiar? La pandemia hizo que los maestros diseñaran estrategias de aprendizaje frente a una pantalla. ¿Cómo tener la atención de los niños? En la escuela de mi hijo, que entró a primero de primaria en pandemia, imagínense qué triste, ¿verdad? Del kinder pasa al primero y en pandemia, sin contacto con sus compañeros, recién salidito del kinder. Pero el profe Edwin, de primero de primaria, hacía todo para que los niños vivieran una experiencia en la pantalla. Les ponía música, se disfrazaba de payaso, hizo todo. Hasta me dan celos porque se me hace que mi esposa lo ama. Era un tipazo y mi hijo lo adora. Empezaba la clase con una canción de rock, The Floor is Lava. O sea, hizo todo porque sabía que esa experiencia de aprendizaje iba a ser única en esos niños que venían del kinder al primero de primaria. El teletrabajo. ¿Cuántas horas trabajó un maestro?
No manches. Preparar las mentadas clases online y dar las clases. Se rompió la frontera de los horarios. Trabajaban hasta las 12 de la noche o más. Y adicional tenían que hacer otras cosas. Y maestros con doble plaza, peor. Los maestros reconocen y saben que si bien es cierto que las clases online solventan la carencia, no suplen la educación de la experiencia. Vamos a la siguiente. ¿Y qué pasó con los papás? Vamos a ver este video, que es pura mentira. Esto no pasó, jamás sucedió. Véanlo. Bien, ¿cuántos meses tiene el año? 12, maestro. Muy bien, Cristian. Bueno, ahora vamos a pasar con la materia de matemáticas. El primer problema dice, Pedro va a comprar una pelota que cuesta 43 pesos. ¿Con cuántas monedas de 10 y con cuántas de a peso va a comprarla? 4 monedas de a 10 y 3 pesos. Muy bien, Cristian. Hasta ahora tú eres el más aplicado. Vamos con la siguiente pregunta. Es para que no se agüiten. Eso no pasó, ¿verdad que no? No, hombre, las mamás dijeron, ¡ay, ya pasé sexto de primaria! ¿No? Y luego, si el maestro le calificaba mal la tarea, se ponía bien brava, porque ella la había hecho. No crean que por el niño, no. ¿Cómo me saqué 6? Si yo me puse a investigar en Wikipedia, ¿no? O sea, no. Bueno, esto es la broma. La realidad es que muchísimas madres y muchos padres de familia batallaron muchísimo para acompañar a sus hijos. ¿Alguien de aquí es madre de familia, padre de familia, que le batalló con las clases virtuales? Que levante su mano. Muy bien. Le vamos a preguntar a la compañerita, ¿cómo te llamas? Carolina Mora. ¿No se escucha? Carolina Mora. Carolina, ¿qué fue lo peor que te pasó en las clases virtuales? No estar ahí para apoyarlo porque soy personal de salud y tuve que enfrentar la pandemia desde el otro lado. ¿Cómo te sentías de no estar ahí? Frustrada. Frustración. Muchas gracias. Ella estaba salvando vidas y sus chiquillos solos en la pantalla. Y ella con el corazón roto. ¡Un aplauso! Gracias. ¿Cómo enfrentaste tú la educación en casa con la pandemia? También estresada porque a los niños no todo el tiempo pueden estar viendo la pantalla y se ponen a ver otra cosa. Y tú, siéntate, haz la tarea, escucha lo que te dice el maestro y terminas harta. Si de por sí ya la mamá harta a los niños, ahora con las clases pues es mega hartante, ¿no? Te odio, mami, ya no te quiero ver. Te veo hasta en la sopa, ¿no? Y la mamá también hasta el gorro, por no decir hasta la madre de la madre, ¿no? Claro. Y aprendiendo ahí, haciendo dagas, ¿no? Poniéndole la respuesta para que salga rápido. Bien. La siguiente. Bien, ¿cuántos? Ahí. El papá que no aprendió a valorar a los maestros, lo vamos a dejar otro año en casa de clases. A ver si agarra la onda. Tú con un mocosito, 2, ya no hallabas la puerta y los profes tienen hasta 50 alumnos. A ver si ahora sí cuando vayas le besas la mano, a la maestra. Y nada de andar hablando de la maestra en el pasillo. Y a la que hable mal, pama con picayelo. ¡Claro! Los papás nos dimos cuenta que los maestros son ángeles, que son guerreros, que merecen una estatua en el centro de la ciudad. Aprendimos ese valor. Vimos que estamos limitados para acompañar
académicamente a nuestros hijos por el trabajo, los quehaceres de la escuela y las tareas propias de la escuela, ¿no? Pero los quehaceres de la casa y los de la escuela. Muchas familias se vieron afectadas en salud. A mí me dio COVID, la pasé un poco mal, pero solo en la empresa en la que yo trabajo, más de 50 colaboradores perdieron un familiar directo por COVID. Estuvimos dando apoyos funerarios, más de 54 familias recibieron apoyo porque falleció un familiar directo. Las familias están en duelo. La muerte y la enfermedad entró a nuestras casas. Y en medio teníamos que vivir el trabajo y la educación de nuestros hijos. Recursos tecnológicos. Afortunados los que tenían un celular o los que tenían una laptop, y los que no tenían, ¿qué? Se quedaron sin estudiar. Mira, nos vamos a regresar, ¿puedes regresarte varias diapositivas donde vienen los recursos tecnológicos? Ahí. Digital. Es el plan gubernamental que salió de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, las clases en la tele. Vean cuántas personas usaron la televisión. En primaria, solo el 8.8. Y en secundaria, el 2.3. Y en bachillerato, el 0.2. Es una estrategia fallida. Los niños no pueden aprender en la tele, eso es falso. Puede ayudar como un mecanismo de refuerzo, sí, pero sentarse en una pantalla a ver la tele no es educación, lo dice la estadística. Regresamos otra vez. Más. Los niños. ¿Qué pasó con los niños? Vamos a ver este video. La verdad, porque yo estaba acostumbrada a que los profesores me enseñaran presencialmente, que ellos mismos me explicaran y yo tenía la disponibilidad de poder hablar con ellos en la hora del recreo o la hora que ellos me podían atender. Ahora en las clases virtuales es muy difícil, más bien tengo que ver videos tutoriales para poder atender, ya que los profesores no se les comunica muy fácil, porque incluso los profesores tienen la verdad, porque yo estaba acostumbrada a que los profesores me enseñaran presencialmente, que ellos mismos me explicaran y yo tenía la disponibilidad de poder hablar con ellos en la hora del recreo o la hora que ellos me podían atender. Ahora en las clases virtuales es muy difícil, más bien tengo que ver videos tutoriales para poder atender, ya que los profesores no se les comunica muy fácil, porque incluso los profesores tienen más trabajo de lo normal, ya que no pueden enseñar a sus alumnos y hacer que sus alumnos avancen junto con ellos, porque estamos lejos y aparte es muy difícil de comunicarse cuando tienen más aulas que atender. Yo afronté, hacemos las clases de en casa y no es diferente como las clases presenciales. Están encerrados, no salí con compañeros. Eso yo afronté muy mal las clases virtuales porque estaba aburrido.
primero pensé que me iba a sentir cómoda ya que estaba en la comodidad de mi casa, pero ahora que lo veo es un poco más estresante, ya que son demasiadas tareas lo que nos dejan, ya que no hay una explicación concreta y como si fuera una clase normal. Ahora todo es en tareas para que sepan que nosotros estamos aprendiendo. Yo me siento mal porque no veo a mis compañeros. Y ya no es como antes que jugábamos. Por eso me siento mal. Estar encerrado en casa también me siento mal. Sí, yo volvería a tener clases presenciales ya que es mucho más fácil que las clases virtuales. Y eso vendría a ser un gran cambio, pero tendríamos que ir con la rúbrica de seguridad para que podamos estar bien. Yo no, porque es aburrido y no compartes cosas con tu compañero, no juegas, no hablas. Por eso no volvería a tener clases a distancia. No. 1, 2. Bien. Pues ahí está. Mal. La pasaron mal. Sí favorecía quizá momentos de concentración. Favorecía nuevas experiencias. Se rompieron las fronteras. Pero no es lo que los chicos y las chicas necesitan. Fíjense, algo bien fuerte es el tema de la salud emocional. Depresión en niños, desde preescolar, depresión. Estados ansiosos. El tema de la falta de ejercicio y movilidad, ¿no? La falta de convivencia con amiguitos. Entonces, pues el tema de salud era imperativo y entonces tampoco salían a la calle. Las mamás pues no son histéricas ni nada de eso, ¿verdad? Entonces pues casi los tenían amarrados para que no se fueran a enfermar y los bañaban en alcohol y eran borrachos los niños, porque las mamás los traían pues bien atados, ¿no? Y esto, agrégale el tema de la pérdida de la convivencia. Es un tema muy fuerte. Yo creo que de los duelos más grandes que ha tenido la pandemia es la privación del encuentro en los niños. Ahora, algo que es todavía más fuerte y me da pena decirlo, la violencia. En el poema que leímos al principio, decíamos que muchos niños con la pandemia perdieron un lugar seguro. Para muchos niños, la escuela era un lugar más seguro que su casa. Y tuvieron que quedarse en su casa expuestos a la violencia con sus padres. Me da mucha pena decirlo, pero el 70% de los abusos sexuales suceden con una persona cercana al niño. Y si los papás se tenían que ir o encargar a los chiquillos con alguien, ve tú a saber cuántas historias tristes de terror, de abuso, de maltrato se han acuñado entre el 2019 y el 2021. Ojalá podamos hacer algo para curar esas heridas y proteger a esos niños. Ahí está la estadística del INEGI, miren cómo subió la violencia intrafamiliar en el periodo COVID. Vean la alza, el número de demandas por maltrato físico y psicológico en mujeres y en niños. Es una realidad. Ahí está. El aprendizaje limitado a la tecnología y la conectividad. Y no solo eso, limitado a la educación de los padres. Porque muchos padres no tuvieron educación y hacen un esfuerzo. Pero el niño va a aprender también en la medida de que sus papás le pueden ayudar. ¿Ven por qué le doy la característica de tragedia a esto? Es un tema muy duro. Y entonces sucede el abandono. ¿Qué es lo que yo veo de positivo? Que es una realidad que pasó, que es una realidad que está pasando y que aunque vamos a volver a las aulas, no tenemos la seguridad de que va a ser así. Aquí atrás está Erika, una amiga doctora. ¿Cómo va la cuarta ola de COVID? Altísimo, peligroso, no es un tema.
Claro, vamos a volver a las aulas, qué bueno, pero no se sientan seguros, ¿eh? Más vale que estemos preparados para seguir afrontando la pandemia con lo que tengamos. Ahorita hay foco, vamos a las escuelas, qué bien. Pero si en unos meses nos dicen, va para atrás, ¿qué vamos a hacer? Y no podemos decir, no nos dijeron, no, ahorita aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo veo de positivo el aprendizaje de la resiliencia, que es esa capacidad de recomponernos frente a las circunstancias adversas, la solidaridad y la empatía, más allá de lo que señala el currículo. Vamos a hacer ahorita un taller. Adelante. Cuando yo les ofrecía el título de la conferencia de Enciende el micrófono, es porque necesitamos ponernos de acuerdo para que los niños estén al centro. Necesitamos recuperar esa conexión. Adelante. Y la comunidad educativa se construye por 3 actores principales: padres o tutores, maestros y alumnos. Adelante. Mi propuesta es la siguiente. Junto con la posibilidad del regreso a clases, les invito a que nos preparemos a la educación del carácter de nuestros hijos para que la experiencia del COVID se convierta en una posibilidad de fortalecer sus corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiente. Hay 4 virtudes esenciales. La primera virtud se llama justicia. La segunda, fortaleza. La tercera, templanza. Y la quinta, prudencia. Me voy a acercar con ustedes a preguntarles qué entienden por cada una y ahorita vamos a ver cómo podemos educar estas 4 virtudes en la experiencia COVID en casa o en la escuela. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿cuál de esas te gusta más? La justicia. A ver, ¿qué es la justicia para ti, José? Eso es lo que hace falta en el mundo. Ah, no, sí, pero ¿qué es? Bueno, sería el acceso de todas las personas a los bienes que se generan en la cultura, en la naturaleza, es decir, salud, educación, bienestar, entretenimiento, esparcimiento, pero por partes iguales para todos. Ok, entonces es partiendo de la dignidad de la persona. La justicia es darle a todos lo que les corresponde. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a una vivienda, ¿sí? La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, implica que por el puro hecho de ser personas, tenemos acceso a los cuidados y a los derechos humanos, como la educación. Ahora vamos a preguntarle, te me pusiste de modo, ¿cómo te llamas? Atsiri. Atsiri, ¿conoces alguna de esas virtudes? Sí. ¿Cuál? Fortaleza. Fortaleza, esa es buenísima, ¿eh? A ver, Atsiri, ¿qué es la fortaleza? Pues, ni sé. No sé. ¿Tú tienes fortaleza? Sí. ¿Cómo sabes? A ver, ¿qué es la fortaleza? ¿Te va a ayudar aquí? ¿Cómo te llamas? Ana Berta. Ana Berta, ¿qué es la fortaleza? Pues la fortaleza es tener la fuerza para hacer lo que se necesita para educar, para que tienes como algo a qué perseguir, ¿no? O sea, que tienes la fuerza de seguir. Bien, la fortaleza implica tener una razón para luchar y la capacidad para resistir y afrontar las cosas. Fortaleza es resistir y acometer. Resistir y acometer. Y en la pandemia aprendimos a resistir.
Necesitamos aprender a acometer, a luchar, a cambiar las cosas. La educación del carácter implica mucho la educación de la fortaleza. Hoy tenemos generaciones de cristal, les llaman. ¿Alguien ha escuchado de la generación de cristal? Aquí la compañerita dice que sí. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia. ¿Qué es la generación de cristal? Son los chavos que por cualquier cosa que les dice se derrumban. Se resquebrajan. Fíjate nada más. ¿Qué quiere decir que les falta? Fortaleza, carácter. Valor. Valor. ¿Sí? Entonces fíjense qué importante aprovechar los tiempos del COVID para educar la justicia, la fortaleza. ¿Qué es la templanza? ¿Cómo te llamas? Simitrio. Simitrio, ¿qué es la templanza? Pues considero que uno, su espíritu, ¿no? O sea, tener valor, tener decisión, tener mucha fortaleza. Tiene que ver con la fortaleza, pero no es eso, pero no te agüites, no importa, no tenías por qué saber. La templanza, ¿alguien sabe qué es la templanza? A ver acá, ¿qué es la templanza? Actuar con... Esa es la prudencia. Actuar con precaución, pensar antes de actuar. Esa es la prudencia, muy bien. ¿Pero qué es la templanza? Tiene que ver con el temperamento. ¿Tiene que ver con el temperamento? Sí, o sea, es mantener la calma. Mantener la calma, tibio. Acá el profe ya la trae en la punta de la lengua. Bueno, la templanza va en torno a regular las emociones, a la parte de la asertividad, de cómo hago frente a los desafíos, qué recursos y herramientas para poder... Excelente. Tiene que ver con regulación. Fíjate, cuando a una persona se le pasan los tragos, decimos que está borracho. Y cuando alguien va a una fiesta y le están diciendo, toma, toma, no, con una o dos yo ya, muy sobrio, muy sobrio. Está ejerciendo la autorregulación. Si estamos en la casa encerrados y la mamá va al súper y llega con un costal de cuernitos de mantequilla, bien buenos, y atáscate, Matías, porque de esto no hay todos los días, no hay templanza. Me puedo comer 1 o 2 cuernitos, está bien, pero comerme 8 cuernitos me voy a entripar. ¿Se dan cuenta? Estas 4 virtudes hacen que el ser humano pueda enfrentar la vida, pueda resolver la mayoría de los problemas. La prudencia, pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Ya me mordí la lengua. Yo soy, en el tema de hablar, muy imprudente. En el tema de actuar, soy más calmado. A ver, a las señoras, ¿se les facilita la prudencia en el hablar? Para cuando cuando nos enojamos, estamos exaltados, no tenemos la prudencia de pensar ante las cosas a decirlas. ¿Y de qué somos capaces de decir? Hasta lo que se va a morir uno. Hasta de lo que se va a morir uno, sí. Y los hombres, ¿cómo somos con la templanza en el actuar? ¿Somos calmados, pensamos o nos vamos de frente? Y luego le dice la señora, fulanito se portó mal, hizo esto, y le lee la letanía al papá. Y el papá se le empieza a subir el boiler. Y luego ya la mamá dice, se le va a soltar y no lo voy a poder parar. El hombre cuando se nubla tiende a ser muy agresivo y está mal. Entonces fíjense lo importante que es
¿Cómo educamos a nuestros hijos en la pandemia? Las 4 virtudes que hacen que el ser humano pueda enfrentar la vida. Vamos a trabajar. ¿Le puedes dar a la siguiente? Siguiente. Ahí está. Vamos a trabajar en equipos. Vamos a trabajar de 4 en 4. Lo que van a hacer es van a voltear sus sillas y van a quedar frente a los compañeros de atrás cuidando la distancia. Me van a ayudar a contestar estas 4 preguntas. A mí me dijeron que este era un taller. Entonces van a mantener sus cubrebocas hasta la nariz y se van a voltear para que queden de 4 en 4 y me van a contestar estas 4 preguntas. ¿De acuerdo? Tienen 10 minutos. Corre tiempo. Júntense en equipos de 4. ¿Tú qué programa tienes? Es que te voy a decir cuál es el tema. Mira, yo aquí tengo este programa que dice que concluyes a las 12:30 y te voy a decir que por qué sí, porque tenemos que toda la gente se tiene que salir de la expo porque con de estas cosas, estos drones rocían desinfectantes. Pero ¿por qué me dijeron cuando me contrataron? Ay, no. Es que nos está esperando ya el camión, dice que ya nos vamos. Pues que les avise, ¿no? Para que no nos vayan a dejar. ¿O qué opinas? ¿O usted le dice? ¿Tú? No, tú sé más. Ay, ¿Eres no, yo no soy maestra, yo soy mamá. Pues diles. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí de la escuela primaria Margarito Ramírez? ¿De la primaria Margarito Ramírez? ¿Hay alguien aquí? ¿No? Nada más tú, te vamos a extrañar. Ah, bueno.
2 minutos. 2 minutos. Tiempo. Mac, mac. Lo que pasa es que me acaban de decir que sí hay un poco de presión con el tiempo porque van a sanitizar. Entonces nos regalaron 10 minutos para poder hacer la plenaria. Entonces vamos a hacer una plenaria muy sencilla. Regresen a sus lugares, como estaban, y vamos a contestar las preguntas entre todos. Yo creo que lo más importante de este taller son estas respuestas que ustedes van a compartir. Porque yo les estoy exponiendo desde una realidad como un profesional. Pero ustedes son los protagonistas. Entonces yo quiero escucharlos a ustedes y quiero que aprendan de ustedes mismos, de sus compañeros que están aquí. Entonces dice la primera pregunta. Enuncia 3 aprendizajes que como papá o profesor viviste en el ciclo escolar de pandemia. Entonces le voy a preguntar a 3 personas. ¿Tú qué aprendiste en la pandemia? ¿Cómo te llamas? Carla, Carla, ¿qué aprendiste? a ser tolerante con mi hijo. ¿Con tu hijo o contigo? Bueno, con los dos. Con los dos, dice, porque también yo ya me andaba poniendo bien brava conmigo. Muy bien, gracias. ¿Tú qué aprendiste en la pandemia? ¿Cómo te llamas? Norma, Norma, ¿qué aprendiste? pues cuidar a mis hijos para que no salieran a la calle y estuvieran más protegidos. Aprendiste a cuidar más a tus hijos. Muy bien. ¿Qué aprendiste en la pandemia? Aparte de tolerancia, ser maestra. Aprendió a ser maestra. Un aplauso. Ya es teacher. ¿Eh? Muy bien. No, pues ya, nos hacen falta maestros. Muy bien. Ahora, enuncia 3 aprendizajes para la vida. Miren, la educación tiene como objetivo preparar a los niños para la vida, no para una enciclopedia. Si lo que aprendes en la escuela no te sirve para vivir, no sirve. Entonces, si bien la pandemia nos quitó aprendizajes del currículo, ¿qué aprendizajes para la vida les regaló la pandemia a nuestros hijos? ¿Listos? ¡Vamos! ¿Qué aprendizaje le dio la pandemia a tus hijos? Más responsabilidad. Más responsabilidad. La palabra responsabilidad viene del latín respondere. Yo respondo a mis actos. ¿Qué aprendieron en la pandemia? La paciencia. ¿Quién? ¿Los niños? Los dos, papás, mamás, maestros, yo creo que fue una emoción que aprendimos a utilizarla y a gestionarla. Muy bien.
Eso está, los papás desarrollamos paciencia, pero los niños, ¿qué aprendieron? Creo que va enfocado al punto en el que aprendió el niño a respetarte a ti como papá, a respetar a su maestro aunque no lo tuviera físico y a que a fin de cuentas todos somos un equipo. Excelente, el respeto a todos los implicados en el fenómeno de la pandemia. Vamos a preguntarle a la doctora, ¿qué aprendieron tus hijos en la pandemia? Aprendieron a esperar. A esperar. ¿Por qué es importante aprender a esperar? Porque en estos tiempos en los que todos los conocimientos, la información, las redes, todo es rápido, y ellos están acostumbrados a todo pasarlo con un clic y todo es en segundos, aprender a esperar es una habilidad importante porque Excelente. La vida digital tiene el peligro de que es demasiado rápida. Necesitamos aprender a esperar. ¡Ey, estás en mute! Enciende el micrófono. Te espero. Prende la cámara. Vamos. Por último, solo me voy a ir a la 4 por tema de tiempo. La 4 dice, ¿qué tipo de comunicación y acuerdos debe existir entre los papás y los maestros para el bien de los niños? Le voy a dar el micrófono a este equipo porque escuché cosas bien interesantes al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que tener una comunicación abierta con el maestro para darle la atención a los niños, la que se requiere realmente, ¿no? Tener unos diálogos directos con los maestros de lo que requieren nuestros hijos y así poder hacer que comprendan un poco mejor. Algo esencial que habíamos comentado era lo que usted dijo, el tener los rostros, ¿no? El ver la mirada de los alumnos para ver el reflejo, dicen que los ojos reflejan el alma, ¿no? Los sentimientos que transmiten los alumnos al maestro. Muchísimas gracias. A ver, otro equipo que nos quiera compartir, ¿en qué nos debemos poner de acuerdo papás y maestros en medio de la pandemia para buscar el bien de nuestros hijos y de nuestros alumnos? ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo te llamas? ¿Me acuerdas? Francisco. Oigan, Francisco es a todo dar, ¿verdad? Bien participativo y todo. Denle un aplausito. Bueno, primero para llegar a esa pregunta, considero, desde mi experiencia, para poder poner al niño al centro hay que escucharlo y preguntarle. Porque a veces los adultos nos ponemos de acuerdo en lo que pensamos o creemos que el niño necesita, pero jamás le preguntamos al niño. Entonces, partir de ahí, creo que es la pieza clave, porque nos podemos reunir nosotros y consideramos que el niño, que mi hijo, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a sentarnos con el niño, ya sea en el salón, en casa, en el patio de la escuela, y observar qué es lo que necesitan? Mejor imposible. Así se llama una película. Muy bien dicho. Fíjense, antes se decía infancia y se eliminó la palabra infancia y se sustituyó por niñez. ¿Saben por qué? La palabra infancia viene de las épocas antiguas donde se decía que los niños no tienen voz. Infancia sin voz, infone, niño sin voz. Y hoy ya no es infancia, es niñez, porque los niños tienen ideas, los niños saben qué pasa en el mundo, los niños pueden hablar. Excelente. Si queremos poner en el sistema educativo al centro a los niños, tenemos que escucharlos y escucharlos a su nivel. Yo ahorita estoy parado, ella está sentada. Si yo quiero hablar con ella a su nivel, me tengo que poner al nivel donde mis ojos y sus ojos estén conectados. Cuando hablen con sus hijos, cuando hablen con sus alumnos, pónganse al nivel. Dejen a un lado el estatus de la altura, de la autoridad paterna,
de la autoridad del profesor y escucha al niño. El niño es una persona, no es una personita. Fíjate la diferencia. Si yo digo que el niño es una personita, es algo chiquito. Si yo digo que el niño es niño, pero es una persona, tiene la misma dignidad que yo. Cuando yo regaño a mis hijos, cuando los estoy educando para el bien de su carácter, los regaño como alguien igual a mí o como alguien más chico que yo. Yo debo aprender a respetar a mis hijos como personas. Bien, vamos a regresar a la anterior diapositiva. Mi objetivo con esta charla de Enciende el Micrófono es que si bien la sociedad nos ha ofrecido por el materialismo, por la necesidad de una sociedad de consumo, personalidades de cristal, con bajo carácter, con baja autoestima, con baja resistencia, un regalo que le podemos hacer a nuestros hijos en esta época de la pandemia es la fortaleza del carácter. Una identidad capaz de enfrentar los retos de la vida, porque tú y yo no somos eternos, porque un día no vas a estar. Y tus hijos deben aprender que tienen dentro de sí toda la capacidad para enfrentar la vida y ser felices. No venimos a la vida como un valle de lágrimas, no es cierto. La vida no es un valle de lágrimas, la vida es una oportunidad para aprender, para vivir, para disfrutar. Y un niño con carácter puede decir sí o puede decir no. Un niño con carácter se aleja de los abusos, se aleja de la violencia. Tenemos que hacer que los corazones de nuestros hijos sean fuertes y a veces va a implicar que los veas sufrir y no intervengas para que ellos encuentren las maneras de afrontar la vida. ¿Cómo te llamas? Mónica. Yo le hice carrilla a Mónica hace ratito. Le dije, seguro tú eres de las mamás que les hace en la clase virtual, como la del video, ¿no? Las respuestas. Quiero que les diga a ustedes lo que me contestó. Le dije que no porque estaba engañándose él mismo y al mismo tiempo engañaba al maestro. Y él iba a demostrar el engaño a la hora de un examen. Eso es educación del carácter. Gracias, Mónica. Mi hijo, el más chico, nos gritaba, ¡mamá! ¡Papá! Y ahí íbamos corriendo y le ayudábamos. Y entonces nos mandó llamar el profesor. Y dijo, el niño no va a aprender así. Y eso que yo soy licenciado en Ciencias del Matrimonio y la Familia, ¿eh? Y me tuvo que hablar el profe para decirme, así no va a aprender Emilio, ¿eh? No va a aprender si ustedes le hacen las cosas. Tienen que aprender a ser autónomos. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, pongan entre paréntesis, pandemia, y superarlas, inclusive permitirse ser transformado. El carácter se construye con las experiencias de la vida. Sus hijos, sus alumnos son una generación especial. Estos niños que vivieron la pandemia van a ser más fuertes que otras generaciones. Van a saber lo que es la soledad, lo que es sufrir, lo que es salir adelante. No les quites ese derecho. No los sobreprotejas. Déjalos que vivan la vida. Ponle los medios y que ellos peleen su propia batalla. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y vamos a darnos un aplauso todos. Muchas gracias, maestro Benjamín. Bueno, sin lugar a duda, esta charla, este taller que tuvimos, pues tenemos mucho que rescatar y nos llevamos mucho a casa. Este taller, estás en mute, enciende el micrófono,
pues nos llevamos muchas cosas. La importancia de tener un diálogo, cómo vivimos la educación en línea, pusimos a prueba las capacidades de resiliencia por todas las dificultades que pudimos haber tenido, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y también el maestro Benjamín resaltó mucho la importancia de la salud mental de los niños, la importancia de poner al centro de la discusión a los niños y fortalecer, trabajar con los niños, con la familia, las 4 virtudes, que es la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Bueno, démosle un aplauso al maestro Benjamín. Voy a hacer entrega de un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación que dice lo siguiente. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Familia 2021 como tallerista y se extiende la siguiente constancia a Benjamín Manzano, 20 de noviembre de 2021 en la Expo Guadalajara, Jalisco, México. Firma nuestro secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando de nuestra jornada. Hasta luego.